Que Dios me lo bendiga, les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Siempre le dicen los apóstoles, pero el mejor nombre debería de ser siempre Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 14. Vamos a hablar acerca de la conciencia, de hacer conciencia de algo muy importante en la vida, y es reconocer lo que otros han hecho por nosotros. Es reconocer por qué tú ahora estás sentado muy cómodamente en una silla después del sacrificio de alguien. Y esta fue, y quiero que usted conozca esto como un estudio, esta fue la primera predicación en la historia de la humanidad después de la muerte de Cristo. El primer discurso lo dio Pedro. No había una iglesia como tal, pero estaban en el aposento. Estaban en el templo, ya donde podían, en el templo donde se podía hablar, pero no estaban ocupando el lugar santísimo porque de ninguna manera él era el sumo sacerdote. Es aquella primera persona que se atreve a hacer algo. Amén. ¿Cuántas veces usted se ha atrevido a hacer algo por primera vez? Algo que nadie ha hecho. Vamos a estarlo viendo. Amén. Versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad tan grande que nos das el día de hoy de estar en tu templo para poder edificarnos a través de tu palabra en este estudio. En el nombre de Jesús, toca la vida de aquel que no te conoce para que nadie se vaya vacío el día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Atrévete a ser el primero en hacer algo que nadie ha hecho. El título de la predicación del día de hoy. Atrévete a hacer algo nuevo que nadie lo ha hecho. Estábamos conmemorando el Día de la Mujer y en unas redacciones que siempre usted va a encontrar en la historia del por qué se celebra un Día Internacional de la Mujer. Entonces habría que ir buscando en la historia hacia atrás quién dio ese primer aviso de que se tenía que tomar en cuenta esto, y esto pues viene, ahora lo hacemos internacionalmente por cuestiones de las Naciones Unidas, etc. Si nos vamos más atrás de la historia, vamos a encontrar personajes famosos. Aquí en El Salvador, imagínense ustedes, las mujeres votan ahora. Tienen derecho al voto. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien reclamó? Y tuvo que haber sido una mujer, ¿va? Porque las mujeres reclaman por todo. Ah, ¿y a mí por qué no? Entonces una mujer hizo algo. Doña Prudencia Ayala se llama esa mujer es famosa. Bueno, algunos saben, otros. Prudencia Ayala. Alzó la voz y dijo: bueno, ¿y nosotros por qué no votamos? Y al final, hermano, la mujer se lanzó a la presidencia. Pues no la agarraron, no la aceptaron, pero ella lo hizo. Nadie le hizo caso, pero ella lo hizo. Y si nos vamos más atrás en la historia, también encontramos mujeres que han sido asesinadas por haber levantado la voz.
hace poquito en Honduras, una mujer campesina de las áreas indígenas que protegen los derechos de la tala de árboles, fue asesinada por haber levantado la voz. En nuestra sociedad muchas veces las mujeres son calladas por levantar la voz. Aquí dice, y alzó la voz. Pedro alzó la voz. Y quizás por ser hombre la gente lo escuchó. Yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer la que alzara la voz. En una época donde la mujer no tenía voz ni voto. La mujer hace poco ha empezado a tener mucho valor. Si nos vamos más atrás, encontramos también mujeres como Juana de Arco, que también alzaron la voz por la igualdad. Y esta mujer, una joven, se atrevió a marchar. Y son casos famosos que siempre el Día Internacional de la Mujer se van a anotar. Pero estaba leyendo un anuncio por aquí que me pasaron y había algo curioso. Que remontándose en la historia, hace 2500 años, en Grecia, se conoce históricamente la primera vez en la cual una mujer alzó la voz para ser escuchada. Y esta mujer, Lisístrata, convocó a muchas mujeres para que una guerra se detuviera. Estaban matándose unos con otros. Mire qué inteligencia de esta mujer. Pero yo le digo, tiene ideas. Y no lo digo yo, lo dice Cristo. Lo dice Dios. Dice que esta mujer convocó a las demás mujeres para parar la guerra. Y la idea que se le ocurrió fue huelga sexual. Huelga sexual. No huelga de hambre, ¿va? Ni de brazos caídos. Y la guerra, hermanos, terminó. Porque la mujer dijo, cerremos las patas todas, no, las piernas, perdón. Cerremos todas y pongámonos en huelga sexual. Entonces logró parar la guerra. Si nos vamos más atrás, ella no fue la primera mujer en alzar la voz. El primero que alzó la voz por la mujer fue nuestro Señor Jesucristo. En la figura del Creador. Fue Él el primero en decir, le haré ayuda idónea al hombre. Y desde ese momento hay igualdad. Pero eso se pierde por el machismo y porque la mujer también permite que la igualdad desaparezca. Ahora ella está luchando por ser igualitaria. Y tenemos en la Asamblea Legislativa mujeres. Yo me iría más allá en la igualdad. En la igualdad deberíamos de tener la oportunidad de ver una buena mujer, ¿verdad? De buenas ideas, no puesta políticamente por lo que quisiera. Una mujer lanzada a la presidencia. Pero ojo, sí, que el vicepresidente sea un hombre. No dos mujeres. Y que en el otro partido vaya un hombre y una mujer. Y que la próxima vez que elijamos a alguien que sea una mujer, cualquiera va a salir poniendo, pues pongamos a esta. Y los partidos políticos hacen ganar a la gente. Entonces no sería alguien con ideas, sería alguien impuesto. Tendría que surgir alguien que alce la voz. Se necesita alguien que cuente la historia, pero que la cuente con convicción, que sepa hablar. Ahora estaba oyendo un programa muy tempranito, ya que no me tocó que irme de madrugada al centro,
No salí tempranito y no que me quedé aquí por unas actividades. Entonces me quedé viendo un programa de televisión de entrevistas y evidentemente muy bien preparadas las tres, pero había una que resaltaba, tenía más conocimiento. La que conoce más, la mujer que se prepara mejor, tiene mejores oportunidades de ser escuchada y cuando alce la voz, ella será mejor atendida que aquella que solo la alza por alzarla, aquella que solo grita por gritar. La mujer que quiere ser escuchada tiene que estar preparada. Cuando me voy a la historia y encuentro Génesis capítulo 2, versículo 18, encuentro que el primero que alzó la voz para defenderla a usted fue el Padre Celestial, su creador. No puedo decir un hombre porque Dios no es hombre. Y dice, yo no soy hombre, dice, para mentir, ni hijo de hombre tampoco. Entonces es tu creador, el creador del hombre y de la mujer, que evidentemente al inicio varón y hembra los creó. No creó un macho. La figura del que había creado era la de un hombre. Y dentro del hombre saca a la mujer. Quiere decir que no puede estar solamente el hombre existiendo. Necesitamos la ayuda. Necesitamos tener esa separación. Entonces, en todo debería de haber igualdad. No le hemos dado la oportunidad a veces a la mujer de participar, incluso en los púlpitos. A veces se hace participar a la mujer por conveniencia. No estoy de acuerdo con eso. Se hace participar porque hay que darle espacio. Y no es así. Hay que saber valorar lo que ellas pueden hacer. Y en la mujer, olvídese usted de estar compitiendo con los hombres. Porque el hombre es un ser creado para no perder. Él es de conquista. El hombre ha sido diseñado por parte de Dios para conquistar y no para ser derrotado. Entonces no le gusta perder al hombre. Entonces, por lo tanto, la mujer que se pone a competir está perdiendo la oportunidad de ser mujer. Usted tiene valores. Entonces, cuando veo esta palabra de Dios que ahora se apropia en mi mente de esto, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Es decir, este es un mensaje que fue escuchado. Y al ser escuchado tenía que tener una convicción, porque estaba siendo criticada. Toda la gente que estaba alrededor de él acababan de recibir el Espíritu Santo. Primera vez que se recibía. El Espíritu fue derramado. En el libro de Hechos, capítulo 1, se habla de ese derramamiento. Y empieza entonces aquella gente a hablar en otras lenguas y los confunden con ebrios, porque siempre va a venir gente hablando en mal de lo que tú estás haciendo. Siempre va a haber gente que va a criticar lo que tú haces. Va a tratar la manera de bajarte. Va a tratar la manera de quitarte el poder que Dios te ha dado en la palabra. Porque si algo tenemos los pobres es la palabra. De hecho, nos ocupan bastante en las elecciones. Solo ahí le servimos a muchos políticos. A muchos. Otros son muy buenos políticos. Decía un expresidente, Mojica, de Uruguay. Decía que si eres una persona defensor de los pobres, si eres pobre, que nunca te hagas político. Pero es todo lo contrario. Hay mucha gente pobre que quiere ser política y la política no sirve para hacer dinero. Para hacer dinero usted tiene que ser empresario, no político. Porque con una empresa a usted le va a costar hacer el dinero. Y usted va a saber valorar lo que cuesta tener una empresa. Pero cuando un pobre quiere hacerse rico, se hace político. Y al hacerse político, solamente llega a traer y roba. Y ahora tenemos presidentes presos, hermano. Y nadie puede decir nada.
Y la mujer se siente indignada cuando algo se le quita. Entonces tenemos problemas en la sociedad porque hemos confundido los términos. No sabemos qué nos toca hacer. No sabemos qué hacer para salir adelante. Nuestra tarea es educar bien a nuestros hijos en la casa. Enseñarles los principios en la casa. Y no estoy saliéndome del tema de lo que quiero enseñar esta noche. He tomado la palabra alzar, la voz. Y he tomado el ejemplo del primer discurso. Alguien que se atrevió a hacerlo por primera vez. Alguien que se atrevió a defender un punto por primera vez en nombre de los demás. Porque los estaban acusando de ebrios. Y ahí habían mujeres. Y habían hombres. Cristianos que habían recibido el derramamiento del Espíritu. Estaban hablando, no estaban haciendo relajo, no. El derramamiento del Espíritu no se mide por el relajo en una iglesia. Que va a haber relajo aquí, que todos van a empezar a bailar, a saltar, a tirarse al suelo. Eso no puede ser el derramamiento del Espíritu Santo. La única manifestación clara que se vio aquí es de que la gente estaba hablando en otro idioma. Y la gente de otras tierras entendieron el mensaje. La gente empezó a hablar de Dios. Empezaron a hablar de Cristo en otro idioma que nadie más había oído nunca. El derramamiento del Espíritu entonces empieza a llenar toda la tierra y llega hasta nuestros lugares gracias a ese mensaje. Entonces Pedro dice, miren, dejen de estarlos criticando, ellos no están borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo es posible que estemos creyendo de que estos hombres están borrachos? Pues no. Esto es lo que tenía que pasar. El profeta Joel lo profetizó. Los jóvenes verán visiones. Y dice el 17. Y los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso sucedió. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar ahí es hablar de la palabra de Dios. ¿Qué hablaban en otro idioma? De la palabra de Dios. No estaban profetizando como a veces queremos entender que es. Y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas también. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ya hablé de eso. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere, entonces eso era lo que ellos estaban hablando. Empezaron a hablar y el que sabía inglés pues estaba entendiendo el idioma. Entonces les dice, varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Mira, hermano, esta es la primera enseñanza que usted tiene que tomar en cuenta aquí. Si va a levantar la mano para opinar, si va a alzar la voz para decir algo, tiene que tener conocimiento de lo que va a hablar. Pedro nos está dando aquí una buena lección. Pedro conocía a mi Señor, vivió con él. La mejor persona que estaba capacitada para alzar la voz era él. Él era la persona que podía defender. Y aclaró. No crea que a todos les gustó, porque no a todos les va a gustar cuando usted les diga la verdad de sus vidas. Y la verdad de la vida de la gente es que está muriendo sin Cristo. Y la verdad de la vida de la gente es que van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque se ponen a criticar la palabra de Dios. Venir a la iglesia está costando, hermano. Hay tráfico, hay dificultades, hay críticas hacia la iglesia. Esta no se escapa de eso. Estoy muy seguro de que cuesta
decirle a alguien, y felicito a la muchacha que vino, porque traer a alguien a esta iglesia hoy cuesta más que antes. Porque lo primero que te van a decir, ¿y qué me van a ir a enseñar ahí? La gente está oyendo lo que la gente está viendo, lo que la gente hace, no lo que la palabra de Dios dice. Entonces estamos viéndonos afectados. Y no hay nadie quien alce la voz. Nos da temor de hablar y de decir las cosas claramente. Nos da temor de lo que van a hacer. Tengo miedo. Puedo perder. ¿Qué vas a perder? Tú no tienes que perder nada. Pero Pedro aquí empezó a hablar. ¿Sabe qué? Lo terminaron matando. Pues sí, pero de él se sigue hablando. A Juana de Arco la mataron, pero se sigue hablando de ella. A Jesucristo lo mataron, pero se sigue hablando de él. ¿O no? Y estamos hablando de gente buena, ¿verdad? De gente que ha hecho algo. También hay gente mala de la cual se sigue hablando. De Hitler se sigue hablando, hermano. Hay gente mala. Le decía ahora a un oficial y le decía, mire, el problema es de que hay 99% de habitantes de Apopa que somos buenos contra uno malo. Pero ese malo es se le presta mucha atención al malo. En una colonia donde viven 400 personas, por poner poquito, hay 4 morronitos así malos. Pero a esos 4 les presta atención todo el mundo. Si a esos 4 les antoja que usted entre con las luces apagadas, pues hay que entrar con las luces apagadas. Y tenemos temor. Tenemos miedo. Porque la cosa está seria. Pero no hay quien levante la voz. No hay quien diga las cosas. Porque si lo dicen, pues se lo quiebran, mi hermano, porque a Pedro lo mataron. ¿Y a usted? A Juan el Bautista cuando criticó al rey Herodes, porque se estaba acostando con la mujer del hermano. Y quizá nadie sabía que estaba acostándose con la cuñadita. Lo mandó a traer y le mandó a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque alzó la voz. Jesucristo alzó la voz por ti. Lo menos que tú puedes hacer es hablar de Cristo, sin temor, sin vergüenza. Sin vergüenza, sin tener vergüenza, amén. El pastor me dijo sin vergüenza, pues sí, o sea, sin tener la vergüenza de hacerlo. Dice después, versículo 24, al cual Dios levantó. La única forma que Dios tenía para levantar su voz era levantando a Cristo. Cuando hablamos de que Dios lo levantó, estamos hablando también de una manera simbólica. Sabemos de que Él lo levantó de los muertos, pero también a partir de ese momento la voz de Cristo vale. Así como Pedro alzó la voz, Cristo fue alzado por Dios y lo levantó para que siempre se oiga la voz de Él, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Jesús no estaba ahí. Jesús había ascendido al cielo, allá está todavía. Pero hubo alguien que empezó a hablar. El primer discurso, la primera persona, habló de Cristo, porque David dice de Él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26,
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién levantó a Cristo? Fue Dios. Lo resucita. ¿De qué hay que hablar? De la resurrección. De las personas que levantan la voz, no de la que le levanta la voz, ¿verdad? No del que más grita, no, del que sabe hablar, el que se argumenta bien para poner un tema, el que toma las bases, el que dice no más. Ya no podemos seguir con esta situación. Históricamente siempre ha sido el hombre el que más ha levantado la voz. Pero ¿por qué no ha sido la mujer? ¿Por qué no también ella? A veces en su capacidad ella se ha sentido sumisa, se ha sentido menos. Pero Cristo siempre te pone a la par de Él. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Todos estamos iguales. Dios no nos manda que tengamos ambiciones en esta tierra. Dice que hagamos mucho por esta tierra. Dice que trabajemos bien en esta tierra. Por lo tanto tenemos que hacerlo igual. ¿Quiénes? Todos, juntos. La misma Biblia lo dice. No tengo ahorita a la mano el versículo, pero alguien me lo recordó un día de estos. Si una sola persona, ese es el argumento bíblico, si una sola persona puede hacer 1000, dos personas pueden hacer 10,000. Pero si una sola persona hace 1000 y usted y su mujer son uno solo, si usted sola como mujer, usted puede hacer 1000 cosas, y el hombre solo, él allá, puede hacer otras 1000. Pero si se unieran los dos, hicieran 10,000. No 2,000. O sea que usted puede hacer, duplicar no, triplicar no, cuadruplicar no. Puede multiplicar por 8 la cantidad que usted puede hacer. Si usted se pone a trabajar con alguien a la par. Por eso es que aquí dice, alzó la voz y los otros 11 con él, hermano. Ay, Pedro sabía lo que estaba haciendo. Pedro tenía respaldo. Sabía con quién se había unido. Con otros 11 buenos. Si hubiera faltado uno. Por eso es que Pedro inteligentemente dijo, miren señores, aquí no falta uno. Hay que buscar el sustituto de Judas, lo pusieron rápido. No les costó hallarlo porque habían bastantes varones buenos. Esa lista debe haber sido larga, hermano, de gente buena para ocupar el puesto de Judas. Lo hallaron rápido, completitos, alzaron la voz. ¿Quién era el representante? Pedro, representando a toda la iglesia. Entonces él habló de Jesús y dice en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿De qué vamos a hablar, hermano? Alce la voz para hablar de la resurrección. El mismo David lo hizo. Cuando habló de que él miraba a su Señor a su diestra. Entonces, ¿cómo un hombre puede hablar de alguien que está sentado a su diestra si está con él? Entonces digo, estamos hablando de alguien más que se ha levantado. Versículo 37. Al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Porque hay gente que se va a compungir.
Hay gente que le va a afectar el mensaje, hay gente que lo va a ver para bien y hay gente que le va a valer. Estamos celebrando un bonito día y dijo la señora por ahí, para que todos los días las mujeres trabajan, todos los días se levantan y todos los días hacen la comida. Y todos los días, entonces todos los días debería de ser el día internacional de la... Y no hay internacional del hombre, hermano. Amén. No hay, miren. Nada, hermano. El día del Tata, hasta de poquito aprobaron de que fuéramos valientes nosotros. Pero miren los brutos de que aprueban las leyes aquí en El Salvador. Nunca habían dado libre el Día de la Mujer, pero cuando hablaron del Día del Hombre lo pusieron como asueto. Ahí salieron las mujeres levantando la mano, ¿verdad? Si les dan libre a ellos, también a nosotros. Y como a eso les gusta pasar haraganeando, a los 2 días dijeron. Entonces pusieron los 2 días. Pero una mujer levantó la voz. ¿Pero por qué la levantan? Porque ya están en el puesto. ¿Y sabe qué? Habían otras 37 que dijeron, yo también lo apruebo. No están solas. Ojalá no estén agarrando ideas, mujeres. Amén. No vayan a hacer aquí huelga. Dios guarde usted. Podemos lograr muchas cosas si trabajamos juntos, si somos iguales, si vemos por los derechos de los demás. Versículo 38, con esto termino porque esto va a ser el inicio de discusión de la otra semana. La otra semana hay discusión acerca del bautismo. Oye, venga porque usted va a aprender acerca del bautismo la próxima semana. Al oír esto se compungieron. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le voy a resumir lo que vamos a hablar la otra semana. Mucha gente anda preguntando, yo no sé por qué, lo vuelvo a explicar. Ojalá que ninguno de todos los que están acá jamás vayan a ser confundidos, porque lo están oyendo ahorita, con una falsa doctrina que nosotros no estamos bien bautizados. Hay que levantar la voz y decirlo claramente. Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por eso. Amén. Pero aquí dice que solamente había que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces hay gente que dice que nuestro bautismo no sirve, porque hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo solamente. Se les llaman los jesucitas. Ahí andan, aquí en Apopa hay un resto, hermano. Hace poquito vino el líder allá al estadio Cuscatlán a hacer bautización de un resto de gente. Y la gente le dice a usted que de repente deja de venir y va a otra iglesia, mire pastor, y es cierto de que yo estoy mal bautizado, porque donde yo he oído, no te has oído, que ya fuiste. Sean sinceros y digan, mire, yo estuve yendo y me han dicho que mi bautismo no sirve, porque van a esas sectas donde no toman en cuenta eso, pero se confunden en algo. Toda esta gente había sido bautizada con Juan. De toda la gente que había sido bautizada con Juan, les faltaba ser bautizadas en el nombre de Jesús. Todas. Cuando terminan ese proceso, entonces todos empiezan a ser bautizados. Aquellos que faltaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo espero que usted pueda de aquí en adelante alzar la voz para cosas correctas. Así como Pedro un día levantó la voz y habló de mi Señor, pero no habló de mi Señor más que de la resurrección. Y habló defendiendo a la gente que estaba siendo criticada. Y habló acerca de aquel que está siendo maltratado. Usted debe de ser alguien defensor de esos derechos, porque Cristo lo defendió a usted. Cristo lo defiende todos los días. Cristo alza la voz por usted. Satanás todos los días visita a Cristo y le dice, mira, esos hijos que tenés en Apopa no sirven para nada. Jesús levanta la voz y nos defiende. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es levantar la voz
traer a alguien y decirle que conozca la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué le vamos a hablar en esta iglesia? De lo mismo. ¿De qué? De que Cristo es el Salvador. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Déselo bien, hermano, Dios se lo merece. En este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.